Bueno, entonces vamos a dar inicio a este webinar. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están acompañando en el día de hoy. La Red Internacional de Enfermería en Cuidado Crítico, la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana y la Sociedad Argentina de Pediatría les da la bienvenida a este espacio académico que hemos venido desarrollando durante varios años. En el día de hoy nos acompañan dos expertas con una amplia trayectoria desde España. Tengo el gusto de presentar a Almuneda Mateos Dávila, PhD, Universidad de Barcelona, coordinadora del Grupo de Terapia Extracorpóreas en la Unidad de Cuidado Intensivo de la Sociedad Española de Enfermería en Terapia Intensiva, profesora del Máster de Enfermería Intensiva en la Universidad de São Paulo y gestora de las unidades de cuidado intensivo del Hospital São Paulo Barcelona. También nos está acompañando otra panelista, que es Elena Prieto, especialista en nefrología y terapia intensiva, máster en radiología intervencionista. También hace parte del grupo de trabajo de terapias extracorpóreas en la unidad de cuidado intensivo de la Sociedad Española de Enfermería en Terapia Intensiva. Es profesora de terapias de reemplazo renal del Hospital Santiago Victoria Vasco. De verdad, para nosotros es muy grato que nos puedan acompañar y a través de esa experticia, esa trayectoria que los ha acompañado durante tantos años, van a compartir con nosotros el abordaje de un tema muy importante, que son los retos en la anticoagulación del paciente crítico que se encuentra en terapias de reemplazo renal lentas. Entonces, nuevamente, un saludo muy especial desde Colombia para ustedes y les damos la bienvenida. Les cedo la palabra. Vamos a tener entonces el desarrollo de la conferencia por nuestras dos panelistas y posterior a las conferencias abrimos los espacios para realizar las preguntas. Los invitamos a que las vayan haciendo por el chat para que logremos que el proceso sea muchísimo más ágil. Entonces, no siendo más, sin más preámbulo, Almuneda y María Elena, bienvenidas. Gracias, Diana. Es un placer siempre compartir con compañeros que están con inquietudes de aprender mucho, con lo cual creo que vamos a aprender todos de todos. Es la idea de hoy. Bien, voy a compartir la presentación. Espero que me deis el ok de que empezáis a visualizar bien las diapositivas y arrancamos. A ver si puedo presentar ahí. ¿Correcto? Ahí se ve perfecto. Muy bien. Bueno, pues cuando Diana tuvo la deferencia hacia nosotras de invitarnos a esta reunión, una reunión internacional, suerte que todos hablamos el mismo idioma, porque si no era un poco difícil ponernos de acuerdo, al menos en la lengua, y esto ha sido una cosa que facilita mucho, ¿no? Entonces, no sé si otro punto de unión es que trabajamos todos con el paciente crítico, quizá no, pero en todo caso vamos a centrarnos en el paciente crítico, un paciente que está lábil, que está dependiente quizá de mucho aparataje y es un paciente que a veces nos llega pues demasiado inestable, ¿no? Entonces, en situaciones de fallo renal, sabéis que en un paciente así, pues hemos de optar por tratar esa insuficiencia renal con una terapia lenta, que sea mejor tolerada. Pero al ser lenta tiene que ser prolongada en el tiempo, con lo cual al plantearnos esta reunión nos planteábamos más que nada esa prolongación en el tiempo, cómo hacerla, ¿verdad? Porque cuando de repente nos encontramos esta imagen en el monitor de terapia depurativa continua, no nos hace ninguna gracia, ¿verdad? Llegamos a una alarma y nos encontramos con una advertencia del monitor, que puede ser esta pantalla, he elegido esta porque se veía muy, muy representada la alarma, ¿no? Pero no nos da más alternativa que desechar el set, el fungible, el filtro, los cazas, todas las líneas, lo hemos de desechar porque está
coagulado. Coagulado implica que hay tantísima fibrina en todo el trayecto de este fungible que no hay forma de recuperar la sangre al paciente. Si esto reiteradamente se repite, sabéis que el paciente necesitará transfusión de hematíes o otros hemoderivados porque se pierde sangre completa con este set. Entonces, todos esos riesgos asociados a la transfusión de hematíes o de otros compuestos, bueno, pues ya los conocemos, no hace falta tratarlos en este foro. Hay varios autores que han intentado dar un poco de luz, sobre todo al personal enfermero, para presentar aquellos ítems, aquellas cosas clave que son fundamentales en el tratamiento de terapia continua al paciente crítico, de forma que han salido artículos de este tipo. Este es un artículo presentado no hace mucho tiempo por Ian Balvin. Ian Balvin es un enfermero australiano de Melbourne que dirige pues, todo un departamento de enfermería y tiene artículos muy interesantes. Uno de ellos, como digo, son este artículo que trata de 10 claves, diríamos en nuestro idioma, como 10 claves, 10 sugerencias importantes que hemos de tener en cuenta para que el circuito se prolongue en el tiempo. Habla de la atención pronta a las alarmas, del manejo del catéter, etc. No es el único autor que se ha lanzado a hablar de este tema. Hay otros autores que también hablan incluso de un equipo estratégico bien formado y bien preparado que acuda a paliar o mejorar todas las terapias. Y bueno, podríamos poner varios ejemplos, pero fíjense que este último trata incluso de un metaanálisis de todos aquellos trabajos que han ido saliendo sobre los problemas relacionados con la duración de los filtros, la vida de los filtros y de los circuitos. Bien, pues esta preocupación no es solo de este foro, es mundial. Por tanto, nosotras nos hemos planteado este índice. Fíjense, primero vamos a tratar un poquito de lo que significa el catéter para estas terapias y cómo hemos de tratar este tipo de catéteres. En segundo lugar, cómo hemos de tratar los circuitos. Hemos de conocerlos y hemos de ver qué nos están hablando. Los circuitos nos hablan, nos insinúan, nos enseñan cómo está procesándose esa sangre extracorpórea. Y cómo nos traducen, cómo podemos interpretar aquellos circuitos por medio de la pantalla de esos monitores. Vamos a presentar imágenes de los diferentes monitores que nosotros estamos acostumbrados a tratar aquí. Quizá en otro ámbito tenéis otro tipo de pantallas, pero la explicación que vamos a dar aquí Elena y yo va a ser global, no nos vamos a atar a un tipo de pantalla ni mucho menos. Vamos a hacer una explicación global. Y por último, en este índice irá el colofón. El colofón lo va a tratar Elena, que sabe mucho más que yo, de lo que es el tratamiento con citrato. Este va a ser el índice de esta clase de hoy. Bien, pues vamos a empezar por el primer capítulo, que serían los catéteres. Los catéteres tienen una ley de comportamiento en la cual podemos calcular el flujo que puede dar ese catéter, el flujo de sangre que puede otorgar ese catéter. Viene expresado por una ley que se usa a nivel mundial para calcular todos los flujos que pueden pasar por una determinada cañería, catéter, tubería, goma, es igual, sonda, cualquier cosa, y tiene unos componentes. Los componentes que nosotros nos vamos a fijar más el día de hoy, otro día podemos hablar de otros, pero los más importantes que nos van a condicionar el flujo de sangre de un catéter van a ser, por una parte, el radio de ese catéter, el grosor, los French, es directamente proporcional y elevado a la cuarta potencia hacia el flujo de sangre, es decir, mayor flujo de sangre cuanto mayor radio. E inversamente proporcional a la longitud, es decir, cuanto más largo es un catéter, mayor resistencia encuentra el flujo.
Vamos a quedarnos con esos dos conceptos de momento. El lugar en el que se puede insertar un catéter puede ser en cualquier sitio, evidentemente, con tal de que sea un vaso, ¿no? Porque lo único que necesitamos es sangre para depurar. Pero necesitamos un determinado flujo de sangre elevado, 100, 150, 200 mililitros minuto, que es las unidades en las que se mide la bomba, el rotor de bomba de todo circuito extracorpóreo de tratamiento renal. Bien, pues el lugar de elección, en primer lugar, que establecen las guías clínicas son yugular derecha, en segundo lugar femoral derecha o izquierda, y en último lugar, siempre el último, porque anatómicamente es más dificultoso, más tortuoso y da muchos problemas de flujo, es la yugular izquierda. Se descarta siempre la subclavia, porque el paciente puede cronificarse y puede quedar comprometida la extremidad que corresponde a esa subclavia, con lo cual siempre por este orden y, como digo, la primera yugular derecha. Los cuidados que hemos de tener en ese catéter cuando queda en reposo, cuando lo sellamos para el reposo, tendría que ser un lavado intenso con suero fisiológico y posteriormente una solución de sellado que fuera suficientemente fuerte como para no provocar formación de fibrina en el interior. Esto podría ser motivo de otra clase, lo vamos a pasar. Y por último, el cálculo del test de flujo, que si nos da tiempo también haremos un test de flujo con una forma práctica de hacerlo. Por tanto, antes de iniciar la terapia, hemos de tener en cuenta todo esto para poder obtener un flujo de sangre correcto y que la terapia pueda ir en marcha ágil. El catéter, ¿cómo se ha de poner? Con una sonda de ecografía protegida, como veis aquí, de forma estéril. Tiene que ser una vía central siempre, no puede ser una vía en basílica o en una vena un poquito más estrecha porque se colapsaría probablemente el vaso. Con lo cual, en este caso, están accediendo por yugular derecha. Ahí ya está implantado el catéter, están sellándolo y calculando el flujo que puede dar ese catéter. Y por último, quedaría fijado con un apósito transparente y con una sutura a la piel. Bien, dejamos el catéter y empezamos con el próximo capítulo del índice. Como decíamos, vamos a hablar de los circuitos. Si a este catéter inicial le podemos conectar un circuito, vamos a ver qué partes se pueden diferenciar en cualquier circuito universal que podamos utilizar, tanto en Perú como en México, como en Argentina, como en Brasil, como en España, da igual. Todos los circuitos se compondrán de estas cositas que vamos a marcar aquí. En la línea más, se suele representar con color rojo, más proximal, se conecta la parte del fungible que llegará a la bomba. La bomba de sangre está representada con una S y justo antes de la bomba hay una toma de muestras y una P1 que llamamos P1 como el sensor previo a la bomba de sangre. Pasada la bomba de sangre hay un sensor de presión, llamamos P2 y después nos viene el filtro. Fijaos que el filtro está posicionado después siempre de la bomba de sangre y entre la bomba de sangre y el filtro el sensor P2 o prefiltro que nos va a marcar la resistencia que hay a ese paso de sangre. Puede haber otra toma de muestras, como vemos aquí, y seguido la sangre vuelve de nuevo a la otra línea del catéter con algunos sensores específicos. Puede haber una toma de muestras, que marcamos aquí con un 3, una P3, que es la presión de retorno, la presión que encuentra la sangre como resistencia desde el punto extremo del filtro hacia el retorno del paciente. En ese impasse suele haber un cazaburbujas, que se suele llamar así, o una cámara de aire o intercambio aire-sangre,
que suele tener un filtro que capta los posibles coágulos que se puedan desprender del filtro o los propios que se puedan formar en esa cámara. Bien, también existe aquí a este nivel de esta cámara un sensor de nivel que marca si el nivel de aire está bajando y nos avisa para que nunca se pueda provocar una embolia gaseosa en el paciente a través de la bajada de nivel de sangre en esta línea de aquí. Con lo cual se activaría este clamp, estas flechas quedarían clampando el fungible de tal forma que nunca pasaría aire al paciente. El sentido de la sangre iría de la parte inferior hacia arriba, en este caso, si volvemos el filtro, filtra igual, si lo invertimos filtra igual, y este sería, como digo, el sentido de la sangre, y a la inversa, a contracorriente, pondríamos un líquido. Si queremos hacer diálisis, si queremos hacer difusión, pondríamos un líquido a contracorriente del paso de sangre. Saldría por la línea que llamamos efluente, que esa línea contiene unos ítems específicos propios de la línea del efluente, como son el detector de fuga hemática, que no está en ningún sitio más que en la línea del efluente. ¿Y para qué sirve? Pues sirve porque si potencialmente estuvieran los capilares del filtro fisurados de alguna forma, habría cierta pérdida hemática por esa línea del efluente y captaría ese detector, captaría esa fisuración de ese capilar y nos avisaría por un cambio de color. ¿Sí? Entonces, aviso de cambio de color, aviso de pérdida hemática por el efluente, obliga siempre a retornar la sangre al paciente para que no pierda. Bien, también hay una bomba de extracción de líquido del efluente, del líquido de desecho, y un sensor de presión siempre situado entre la salida del efluente y la bomba del mismo. También tenemos en todas las máquinas, por lo menos las que yo conozco, una bomba de jeringa que suele estar preparada para establecer un sistema de anticoagulación con heparina, y vendría situado entre la bomba de sangre y el filtro. Y por último, el sistema de reposición de líquidos si hacemos tratamiento convectivo, el cual podríamos ponerlo tanto en reposición prefiltro marcado como R1 o en reposición postfiltro marcado como R2. Estas líneas, tanto la del líquido de diálisis como la del líquido de reposición, ven ustedes que no tienen ningún sensor de presión. Podrían tenerlo, pero no lo tienen. Solo tenemos, por tanto, 4 sensores de presión que vamos a repasar. P1 entre el catéter y la bomba de sangre, P2 entre la bomba de sangre y el filtro, P3 en la línea de retorno hacia el paciente y P4 en la línea del efluente. Bien, pues toca interpretar estos sensores. El sensor de presión P1 está situado en la línea roja, decíamos, entre el catéter y la bomba de sangre. Si la bomba de sangre se activa desde el catéter hacia el filtro, en ese sentido, ¿verdad?, llevando la sangre hacia el filtro y extrayéndola del lecho vascular del paciente, en el sensor que está situado en P1, el valor que va a captar es un valor de presión negativa, porque si el catéter está insertado en un lecho vascular venoso, saben que la presión vascular venosa es muy pequeña, 5, 10, 7, dependiendo del punto donde esté insertado el catéter, pero es una presión baja. Si activamos la bomba de sangre a razón de 100, 200 mililitros minuto, siempre esa presión P1 va a ser negativa o succión. Presión de succión. A la bomba de sangre le cuesta sacar, no le viene con flujo activo, no le viene un flujo arterial, le viene un flujo venoso extraído por la bomba. Por tanto, P1 siempre la visualizaremos como negativa. Si P1 la vemos como positiva, podría ser que el catéter estuviera insertado en arteria o que el sensor
estuviera en mal estado, que no hubiera hecho bien el cero y nos captara una presión errónea, ¿vale? Pero si el catéter está insertado en vena, siempre ha de ser negativa. Presión del filtro, como decíamos, bomba de sangre, sensor y filtro, siempre está entre esos dos factores. El aflujo de sangre que le viene de la bomba de sangre y la resistencia que ofrece los capilares del filtro al paso de este flujo de sangre. Si la bomba de sangre va a mucha velocidad, P2 captará una presión más alta que si va la bomba de sangre más lenta. O bien, si la resistencia que ofrecen los capilares del filtro es muy alta, es decir, si los capilares del filtro tienen poca permeabilidad o cada vez más escasa, P2 irá aumentando con el tiempo. Presión de retorno o venosa. En el tramo azul que hemos representado entre el filtro y el retorno hacia la vuelta del catéter del paciente, ahí hemos puesto un sensor de presión que hemos numerado como P3. P3 aleatoriamente hemos puesto este número para representar que es el tercer sensor que vamos a evaluar, y es un sensor que nos habla de la salida de sangre desde el filtro hacia la zona de retorno del catéter, con lo cual tiene varios puntos que este sensor va a notar. Puede notar que aumente esa presión porque se pince de alguna forma la línea del catéter. Fijaos que si yo tengo un catéter que se me pinza, pues prácticamente casi que va a impedir que la sangre vuelva al paciente, ¿verdad? Por tanto, ese P3, esa línea de retorno, simplemente puede estar con un número alto, elevado, presión de retorno elevada, avisa nuestra máquina. Hemos de visualizar que el paciente pues, no haya doblado el cuello o la extremidad donde esté posicionado el catéter, o bien que el caza venoso de esa zona no esté coagulado, o nos hayamos dejado alguna pinza en ese tramo. Por tanto, solo nos habla desde la salida de sangre del filtro hasta el extremo venoso de nuestro catéter. En cambio, la presión del efluente, por último, nuestro cuarto sensor, está situado entre la salida de líquido del efluente y la bomba del mismo. En ese medio, ahí, en ese punto, está situado ese sensor P4. P4, ¿qué nos va a decir? Nos va a hablar de la agilidad con la que sale ese líquido. La bomba del efluente se activa, lleva el líquido a la bolsa de desecho, pero en ese punto, si hay cierta resistencia, si hay dificultad en que la bomba del efluente saque el líquido del filtro, ¿qué va a pasar? Pues que habrá una presión de efluente negativa. En cambio, si el líquido va con mucha potencia, hay muchísima avalancha de líquido que sale fácilmente del filtro, ninguna resistencia va a hacer la bomba del efluente, casi que tendrá que frenar la avalancha de líquido que le viene porque está muy permeable todo el filtro y le ofrecerá todo lo que le pida. Por tanto, P4 será positiva si ese líquido va con mucha agilidad hacia el efluente. Si se estrecha la posibilidad de salida de ese líquido, siempre la bomba del efluente trabajará con presión de succión y P4 será negativa. Esto marca un cálculo que hace el monitor. Todos los monitores del mercado tienen un cálculo que se llama presión transmembrana y viene a partir de la presión capilar, la presión que hay dentro de esos capilares del filtro, restándole la presión que hay en el sensor del efluente. Si en el sensor del efluente hay una presión negativa, fijaos que es restar una presión negativa, es decir, sumaríamos ambos factores y la presión transmembrana sería muy alta cuando la presión del efluente fuera negativa. Por tanto, ya sabemos algo, si P2 sube mucho, que es la que está antes del filtro, me estará hablando de resistencia en los capilares del filtro. Si P4
es muy negativa, me estará hablando de que hay cierta resistencia a salir agua del filtro. Y si con todo eso la presión transmembrana sube también, querrá decir que la presión del efluente es negativa y transmembrana alta, porque hay mucha resistencia en los capilares del filtro. Todo esto se explica en procesos convectivos. No hemos hablado de convección y difusión, pero el proceso convectivo es aquel en el que el agua tiene que salir de dentro del capilar hacia afuera, estableciendo una presión transmembrana buscada. Es una salida de solutos con solvente con un aumento de presión transmembrana que se busca para ese tratamiento. En cambio, el proceso dialítico es aquel que simplemente se introduce un baño de diálisis por el extremo del filtro y ágilmente sale hacia el efluente porque no entra dentro del capilar, sino que baña simplemente esas membranas alrededor. Por tanto, la presión del efluente nunca es negativa en los casos de difusión, de proceso dialítico. Y tampoco la presión del efluente se convierte en negativa, perdón, y la transmembrana tampoco sube. Ahora veremos algún caso. Creo que solo tengo este. No sé cómo vamos de hora, Elena. Ya. ¿Ya? ¿20 minutos? Sí, sí. Pues con este ejemplo acabamos. Simplemente ilustrar aquí, si ven la lectura que hace aquí a la derecha de lo que son las presiones, vemos que la roja indica P1 y fíjense aquí que hay una dificultad, ¿verdad?, demasiado negativa. Aquí ha tenido un problema la bomba de sangre. ¿Ven? Ha habido un problema. Si esto se repite a lo largo del tratamiento, probablemente esta bomba de sangre, de tanto que se para, provocará coagulación. Por tanto, hemos de estar muy atentos a que esta curva nunca se negativice más de la cuenta. Cuanto menos negativa, mejor. Aquí tenemos la azul, que representa el retorno. No parece que haya problemas en el retorno, solo ha habido algún problema aquí. Sin embargo, tenemos una presión transmembrana que aquí ha subido, aquí ha habido una subida, ha habido una coagulación del filtro, una efluente negativa y una transmembrana alta, indica un tratamiento convectivo en el que ha habido coagulación del filtro. Aquí se ha cambiado, ha habido un nuevo filtro y aquí vuelve otra vez a pasar. Aquí ha habido problemas con el catéter. Ojo que aquí creo que enfermería debería plantear un cambio de catéter, en este caso, porque está dando guerra la parte de succión de la bomba, ¿de acuerdo? Y entonces llega a coagular el sistema. Bien, por tanto, funcionamiento del catéter, estado del cazavenoso, estado del filtro. Este fue el resultado del retorno de sangre en este paciente, un filtro absolutamente coagulado. Bien, pues esto sería todo. Solo quiero enseñarles por último que tengo aquí preparado, que me parece que voy a tener que dejar de compartir pantalla para que puedan visualizar de alguna manera lo que tengo aquí. No sé si me ven ahora en pantalla completa. ¿Sí? Bien, simplemente es enseñarles cómo calcular el flujo de un catéter, que lo hemos prometido. Tenemos una jeringa de 20, desclampamos el catéter y contabilizamos 6 segundos. ¿Sí? Entonces vamos extrayendo y si en 6 segundos sacamos toda la jeringa completa, podemos poner la bomba de sangre a 200 mililitros hora. Por tiempo es así, ¿de acuerdo? Bien, pues esta exposición ya le paso a Elena porque si no me voy a alargar mucho. Ya, si acaso en dudas ya podemos comentar más cosas. Elena, yo cierro mi micro y te paso a ti. Hola, buenas. Un saludo, bueno, pues a todos los compañeros al otro lado del charco y empezar primero dando las gracias a Diana que haya contado con nosotros y que al final estemos
Bueno, pues trazando puentes porque estamos todos en el manejo de estos pacientes críticos y sobre todo un poco la falta de formación que tenemos en enfermería con estos monitores que están al fin y al cabo acompañándonos las 24 horas del día y que tantas interacciones y tanto influye un poco como toda la presentación previa que nos ha hecho ya Almudena. Por otro lado, todos sufrimos esas coagulaciones de los filtros de forma reiterada y entonces, bueno, pues se plantea un poquito qué podríamos hacer o cómo podríamos mejorar todas estas terapias para que el paciente también no tenga complicaciones. Bueno, como todos sabéis, la complicación más frecuente con diferencia es la coagulación de nuestros filtros. De forma reiterada tenemos que cambiar y cambiar filtros a la hora de dar estos tratamientos a los pacientes y ya veis ahí la consecuencia. Por un lado, un gasto sanitario altísimo por parte del material fungible y no menos desdeñable es el tiempo de trabajo del personal de enfermería, de todo el que estamos realizando, tanto para el cebado como el tratamiento, para la desconexión y un nuevo monitor para estos pacientes que necesitan beneficiarse de estas terapias. Para el paciente, no menos significativo también es la pérdida de sangre y las complicaciones en las múltiples transfusiones a las que se ven sometidos. Y con todos estos parones y coagulación de nuestros circuitos, tenemos que prolongar estos tratamientos bueno, pues en múltiples horas y sobre todo en días. Bueno, todos nos planteamos que la coagulación, hemos dicho, es lo más frecuente. Y por otro lado, ¿qué características debería de cumplir ese anticoagulante ideal para evitar complicaciones, que sea el propio anticoagulante el que tengamos complicaciones a la hora de nuestro paciente? Por un lado, está claro que lo que buscamos es exclusivamente anticoagular el circuito que nunca el paciente para no provocar hemorragias en él. Por otro lado, sería ideal que tenga una vida media corta. Si en un momento dado queremos dejar de infundirlo, que se resuelva y que el circuito, aún así, ya no se esté anticoagulado, que sea muy fácil de monitorizar, lo mismo que muy fácil de usar, y si es necesario, disponer de un antagonista para que todo esto se solucione. Bueno, con todo ello solo me refrendo un poco, seguro que conocen ustedes perfectamente y mucho mejor que yo la cascada de la coagulación, y lo único que quiero reseñar es que tanto en la vía intrínseca como en la vía extrínseca aparece el ion calcio, que va a ser determinante a la hora de provocar esa anticoagulación, que mi charla sobre todo y lo que más quiero que incidáis es en la anticoagulación con citrato. Lo que va a hacer el citrato es quelar el calcio, lo va a atrapar, y entonces si no está presente ni en la vía intrínseca ni en la vía extrínseca, pues lo que vamos a hacer es evitar que se forme la trombina, que pase a protrombina y en realidad se convierta en fibrina, que ya nos ha dicho Almudena que es la causa o lo que nosotros vamos a ver en nuestros capilares. Bueno, seguimos y con todo ello se ideó ya hace unos años, hace muchos años, que el citrato se usaba como el mantenimiento de los concentrados de Matías. El citrato también está presente en los tubos de analítica, algo que se viene usando desde tiempo muy remoto, y entonces se planteaba, si es un anticoagulante tan ideal, ¿por qué no usarlo más en este tipo de terapias? Vamos a dar unas pinceladas del citrato, veis ahí en la parte de la derecha la molécula, y lo único decir que se define como sal de ácido cítrico, muy importante la parte del ácido. ¿Qué función hace el citrato? Bueno, pues va a quelar, va a formar complejos tanto de magnesio, pero especial afinidad hacia el calcio, que hemos visto que si lo quela, lo secuestra, lo inhabilita, pues lo que evitamos es que se coagulen nuestros circuitos. Por otro lado, y muy importante, es reseñar que lo que vamos a conseguir es una anticoagulación regional, es decir, exclusivamente vamos a anticoagular el circuito hemático, lo que nos ha explicado Almudena, y que al paciente no va a sufrir esta complicación. Y luego ya como último también, y muy importante, ya sabéis todos, las guías CADIGO, lo que nos va a decir, lo que ya han modificado,
esto se ha ido modificando con el paso de los tiempos y sobre todo con la experiencia, es que a nada que tengamos un poquito de experiencia van a ser el anticoagulante de elección por la facilidad de uso y sobre todo por el tiempo prolongado en estos tratamientos. De nuevo vamos a pasar a ver el tiempo que el comercial normalmente se refiere a 72 horas y que puede llegar incluso a estar los circuitos presentes junto con el paciente hasta en 5 días. Como todo, estoy poniendo la parte buena, pero ¿qué contraindicación o qué problema? ¿Cuándo no vamos a poder usar el citrato? Pues cuando el paciente tenga una insuficiencia hepática severa. El citrato se va a metabolizar en el hígado, con lo cual necesitamos que el paciente tenga un hígado lo suficientemente eficaz para metabolizar el citrato que vamos a aportar. El citrato siempre va a ir proporcional a la bomba de sangre. Y ahora sí que los valores no pueden estar movilizándose de forma, bueno, pues un poco a nuestro gusto, sino que vamos a tener que usar ahora velocidades de bomba muy bajitas, con lo cual nuestra bomba de sangre no va a estar estresada y el rotor no va a sufrir. Normalmente se trabajan con velocidades de 100 mililitros por minuto y luego lo que va a hacer es que tanta aporte sanguíneo conlleva un aporte proporcional de citrato. Y si movemos la bomba de sangre, automáticamente el monitor nos va a ajustar el aporte de citrato. ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos ver si este hígado del paciente no funciona y no se metaboliza el citrato? Pues vamos a tener problemas con el calcio. A pesar de aportar calcio, el paciente va a tener una hipocalcemia y sobre todo también le vamos a generar una acidosis. Recordamos que el citrato es un ácido, pero cuando el hígado lo metaboliza pasa a bicarbonato. Por cada molécula de citrato vamos a obtener 3 moléculas de bicarbonato. Entonces, pacientes que están en un inicio acidóticos, a pesar de poner el citrato, que es un ácido, si su hígado es normofuncionante, va a poder metabolizarlo y vamos a obtener bicarbonato. Es decir, van a terminar al final alcalóticos. Este sería el esquema que vamos a poder usar. Vamos a tener la línea arterial, hemos hablado que es la línea roja, en la que justo después de la salida de la sangre va a aportar la bomba, va a aportar citrato. Va a ser siempre proporcional a la bomba de sangre. Vamos a pasar por el filtro y ahora la mayoría de los monitores vamos a trabajar en diálisis. Es decir, vamos a tener un líquido en contracorriente, como ya nos han explicado, en el que vamos a hacer la terapia. Va a ser una diálisis muy lenta, normalmente siempre proporcional también a la bomba de sangre, normalmente por los 100 mililitros de la bomba de sangre podremos aportar unos 2000 mililitros hora de diálisis o relacionado también con los kilos del paciente, la dosis que va a necesitar ese paciente con tantos kilos de peso. Y luego ya a la hora de devolver la sangre al paciente por la parte venosa, por la línea azul, vamos a tener siempre que reponer el calcio porque parte de la unión que se han formado entre el citrato y el calcio que tenía la sangre ha sido eliminada por el efluente, con lo cual el paciente pierde calcio, pero como no queremos generar una hipocalcemia, ese calcio que ha perdido lo vamos a reponer para que así el paciente esté con una calcemia absolutamente normal. Estos serían las dos líneas de los monitores que en España más se usan. Este sería a la izquierda el de Fresenius. Y lo que vamos a tener son líneas específicas cuando hagamos este tipo de anticoagulación, porque vienen ya sellados. Aquí no sé si se percibe, espero que sí. Vamos a tener ya presellado el aporte de citrato justo a la salida de la sangre del paciente. Y aquí tendríamos nuestro resto de circuito extracorpóreo. Y aquí tenemos en la parte venosa, aquí sería donde unificamos el calcio para devolver
la sangre con la calcemia adecuada para que el paciente no tenga complicaciones. Este es el monitor de Baxter y lo mismo, aquí tendríamos, esta sería la conexión para el paciente, con lo cual aquí tendríamos la parte sanguínea y el aporte del citrato, y aquí tendríamos la devolución por la línea azul y aquí tendríamos el aporte de calcio. Hemos comentado que independiente de los monitores, lo que os queremos decir es que si queréis hacer anticoagulación con citrato calcio, vais a necesitar unas líneas específicas para realizarlo, pero que no va a conllevar más complejidad que el tener dos líquidos adicionales. Aporte de citrato, que va a estar regulado por bomba, y aporte de calcio, que también va a estar regulado por bomba. Este es uno de los monitores, el que os comentaba de Fresenius, y aquí tenéis el esquema. Sacaremos la sangre del paciente y en el momento en el que sacamos la sangre del paciente, si seguís esta flecha, vamos a tener un aporte con una bomba en la que vamos a poner el citrato. En la que vamos a poner el citrato justo a la salida de la sangre del paciente. Estamos aquí con la bomba, pasamos por nuestro filtro y devolvemos la sangre al paciente, pero justo previo a la devolución le vamos a aportar con otra bomba, siempre regulado, el calcio para evitar las complicaciones. Y mientras estamos haciendo terapia de diálisis, en contracorriente estamos poniendo el aporte de diálisis y aquí estamos obteniendo el efluente. Este es uno de los monitores. No quiero entrar en más detalles y este sería otro de los monitores de Baxter que también usa. Este lo que nos va a hacer es que parte de una bomba adicional que tienen ellos, es decir, también siempre regulado por bomba, en cuanto sacamos la sangre del paciente aportan el citrato, realizamos la terapia y cuando ya devolvemos la sangre al paciente vamos a tener que devolver con la jeringa, que se puede usar también para heparina. Aquí cargaremos calcio y le uniremos el calcio al paciente. Diferentes formas, diferentes monitores y diferentes líquidos. Hay monitores que trabajan con un citrato muy concentrado, un concentrado al 4%, con lo cual aportan menos volumen de citrato y trabajan con un calcio muy diluido. El otro monitor trabaja con un citrato muy diluido, con lo cual aporta mucho citrato porque es diluido. Recordamos que este es al 4% y este no. Y en cambio trabaja con un calcio muy concentrado. Usa la bomba de heparina para la infusión de calcio. Entonces este aporta pocos mililitros, mientras que este aporta. Diferentes formas de trabajar, sin más. Simplemente todos trabajan y todos los monitores nos van a hacer los cálculos específicos de a cuánto volumen tiene que ir el citrato, relacionado siempre con la bomba de sangre, y a cuánto tiene que ir el calcio para evitar complicaciones en el paciente. También es muy importante saber que necesitamos disponer de líquidos de diálisis específicos para este tipo de anticoagulación, porque necesitamos que tengan una serie de características, como es 0 milimoles de calcio, porque si nosotros queremos que el calcio del paciente, cuando está dentro del circuito extracorpóreo, baje, si nosotros lo aportamos con el líquido de diálisis, por difusión pasaría del líquido a la sangre del paciente. Entonces seríamos nosotros los que favoreceríamos la coagulación de nuestro circuito. Con lo cual, cuando uséis este tipo de anticoagulación, el líquido no va a tener nunca calcio. Por otro lado, va a ser bajo en sodio, porque hemos dicho que el citrato se va a metabolizar, es trisódico y nos va a aportar ya sodio, y entonces para evitar complicaciones en estos pacientes ya aportan bajo en sodio. Hemos dicho que se metabolizaba en el hígado y por cada molécula de citrato vamos a obtener 3 de bicarbonato, con lo cual ya tiene que ser bajo, porque si no vamos a tender a hacer una alcalosis excesiva en estos pacientes. Y no solo que el calcio, que eso es algo que nos interesa, sino que también tiene una cierta afinidad, aunque menor, por el magnesio. Entonces va a ser alto en magnesio, con un pH específico
Y también sería muy interesante que para evitar complicaciones nos pudieran aportar en las fórmulas comerciales. Son líquidos que ya nos aporta la propia industria, nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de composición y nos van a ofertar tanto las líneas como los líquidos para la anticoagulación y, por supuesto, los líquidos de diálisis. ¿Cómo vamos a hacer? Desde luego el cebado es exactamente igual que el resto de monitores, cebando estas dos líneas adicionales, y lo que sería interesante es saber de qué calcio partimos antes de la conexión de las terapias. Y si es necesario, si el paciente ya presenta una hipocalcemia, intentar solucionarla antes de la conexión de estos circuitos. Vamos a conectar como lo hagáis habitualmente, y lo único nos piden una comprobación a los 5 minutos para comprobar que el citrato está puesto en la rama arterial y el calcio en la parte venosa, con lo cual nos piden exclusivamente el calcio en el circuito, es decir, sabemos que ya estamos aportando citrato, que ya está quelando calcio y que ya está disminuido de tal manera en el circuito que va a favorecer que no se nos coagule. Y luego ya, con eso, simplemente será composición o una comprobación de que lo estamos haciendo bien, y luego ya sacaríamos analíticas cada 6 o incluso cada 8 horas, es decir, una vez por turno, para ya ajustar los valores tanto del citrato como del calcio, y para ello sacaremos jeringa de gases en las que vamos a pedir el calcio del paciente y del circuito. Y con ello vamos a tener que modificar los valores de citrato y de calcio con unas tablas existentes que también nos aporta la industria, y no vamos a tener que hacer nada. Muchas veces, tal como se comienza, terminamos el resto de los tratamientos sin aporte de nada. También sería interesante ver un poco la evolución y sobre todo la tendencia del pH del paciente, que ya hemos dicho que quizás al inicio sea acidótico, pero vamos a tender a la alcalosis, y también saber un poco hacia dónde va el bicarbonato de nuestros pacientes. Vigilaremos esa intoxicación por citrato, cuando nuestro hígado no funcione adecuadamente, y lo que vamos a tener que hacer es un ratio entre el calcio total y el calcio iónico, y si este ratio es mayor de 2,5, vamos a tener que parar el citrato, porque significa que nuestro hígado no está siendo capaz de metabolizar el citrato aportado en este tipo de anticoagulación. Podremos desactivar la anticoagulación y seguir con la diálisis y usar cualquier otro método de anticoagulación, pero una vez que desactivemos la anticoagulación con citrato calcio, lo que sí que es obligatorio, y los monitores os van a llevar a ello para evitar que tengáis complicaciones, es cambiar el líquido de diálisis y pasaremos a un líquido ya absolutamente normal, en el que el aporte del calcio sea el correcto para evitar hipocalcemias en nuestros pacientes. Muchas gracias por vuestra atención. Deciros que nosotros un poco nuestra experiencia fue que al principio, cuando empezaron ya hace muchos años a usar este tipo de anticoagulación, pensamos, Dios mío, otra cosa más. Y ahora cuando los monitores, cuando este tipo de tratamientos de los pacientes no llevan esta anticoagulación, es enfermería la que se enfada, porque sabe que va a pasar a no ver a que los filtros se coagulen y no vamos a ver otra vez esas 72 horas que la casa comercial nos recomienda para cambiar. La duración claramente ha ido en aumento, múltiples estudios son lo que refrendan, y la comodidad y la calidad de atención a los pacientes por parte de enfermería claramente ha mejorado. Ha sido clavada, Elena? Gracias. Muy bien. Bueno. No sé si se puede incorporar Diana, o creo que tenía clase, ¿verdad? Bueno, creo que ahora la intención... Juan, me presento, soy Sandra Rodríguez. Hola. Hola, bueno, ¿cómo muy están? María Elena, ¿cómo están? Un saludo de Colombia para encantadas de estar cerca de vosotros. Gracias y gracias. Excuso a Dianita, pero ya salió para clase. Entonces, aquí estuvimos, ella acaba de salir, muy atentas a sus conferencias.
muy importantes y que nos ayudan muchísimo para el manejo y el cuidado de nuestros pacientes en las unidades de cuidado intensivo, con este aspecto tan importante como es la falla renal aguda, que en su momento dado requiera pues el manejo de este tipo de terapias. A nuestros participantes estamos atentos en el chat para que por favor nos compartan sus preguntas a través del chat, para que nuestras dos panelistas, Almueda y María Elena, pues puedan dar respuesta a las dudas que hayan surgido de estas dos excelentes conferencias que acabamos de compartir y que nos ayudan también a mejorar mucho el cuidado de nuestros pacientes críticos. Bien. Hay una pregunta en el chat que dice: ¿qué cuidados especiales se deben tener en niños menores de 10 kilos? No sé si para quién sea la pregunta, si para María Elena o para Almueda. O no sé si las dos, cualquiera de las dos nos puede... No, cualquiera de las dos o ninguna, porque tratamos con pacientes adultos. Ah, ok. Este es el problema, ¿no, Elena? Sí, pero bueno, yo he leído un poquito sobre el tema del citrato. Simplemente ellas van a trabajar, por supuesto, con líneas muchísimo más finas, con filtros muchísimo más pequeñitos, adecuados, por supuesto, a los kilos del paciente. Y luego lo que va a hacer por parte de la anticoagulación, todo va a ir relacionado con la bomba de sangre. Entonces, si ellos van a trabajar con líneas más finas, van a necesitar aporte menor de citrato, pero desde luego el citrato se ha visto que también es una buena anticoagulación en pediatría. Se ha visto el aumento de la duración de los filtros, claramente es superior, incluso eso de entre 72 horas, bueno, 3-5 días. Ok, no sé, quisiera que ella, no sé, hospital, en los cuidados. Los ¿perdón? cuidados por parte de la anticoagulación son los mismos. ¿O se refiere a los cuidados en cuanto a catéter, circuito, interpretación, no sé? Porque el citrato, si quieres, el citrato, por lo menos en mi hospital, no se usa en pediatría, porque a veces el metabolismo hepático, si no está muy desarrollado en el niño, cuesta un poquito metabolizar, pero como Elena tiene más experiencia, yo... Bueno, yo más que nada he hablado por el 12 de octubre en Madrid y eso ellos sí que han empezado a usar, vale. Sí que con mucho respeto y con analíticas frecuentes, un poco por todo lo que tú describes, pero parece ser que a nada que tienen una cierta madurez hepática está siendo posible. Sí que desde luego no hay la misma experiencia en niños que en adultos. Desde luego todos los patrones están pensados más en adultos, pero se ve que ahora están un poco incidiendo y parece que va por ahí también el uso de la anticoagulación con citrato calcio también en pediatría. Vale, gracias, porque igual también comparto con ustedes mi experiencia también es netamente en adultos, más o menos 15 años también manejando toda la parte crítica en pacientes adultos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos la hacen por acá. Espérame que se me acaba de perder. Que por cuánto tiempo nos la preguntaban, aquí la acaban de tener. ¿Por cuánto tiempo podemos utilizar esta terapia? O sea, si es por tiempos prolongados, porque sabemos que en la unidad de cuidado intensivo nosotros pues hemos tenido experiencia de tener pacientes hasta una semana, inclusive casi 2 semanas en terapias lentas. La pregunta nos la hace Benjamín y nos dice si esta anticoagulación es para terapias prolongadas. Sí, no sé. Claramente. Nosotros hemos estado meses con pacientes, hasta 2 meses de pacientes con este tipo de tratamiento y con este tipo de terapia. Recordad que ahora la velocidad de la bomba de sangre es mucho más baja, normalmente se trabaja entre unos 100 mililitros minuto y también ahora el aporte de diálisis real es menor quizás que en el resto de terapias convencionales y sí que desde luego lo que vamos a hacer es trabajar mucho más lento pero más continuado en el tiempo. No va a haber tantos parones, no se coagula
Incluso como el rotor de la bomba de sangre, que es por lo que el fabricante nos indica cambiarlo a las 72 horas, se están empezando a plantear ellos incluso esa durabilidad, aumentarla a 5 días. Pero bueno, eso ya va a ser cosas de las casas comerciales. Y nosotros hemos estado pacientes con meses hasta recuperar de nuevo el riñón usando este tipo de anticoagulación. Gracias, María Elena. No sé si Almudena tenga algo que aportar a la pregunta del tiempo. Sí, hemos compartido la misma experiencia, Elena y yo, en que realmente los circuitos duran más de 72 horas y además son más permeables, con lo cual choca lo que voy a decir, pero a veces hemos tenido un paciente con fallo renal que se le ha puesto un solo circuito y en su situación crítica inflamatoria de proceso de sepsis o lo que sea, ha ido recuperándose durante 3, 4, 5, 6 días y solo ha necesitado un circuito. Ok, gracias. De acuerdo, entonces. Hay otra pregunta y nos la hace María Cristina Salazar. Nos dice, ¿el paciente tiene que estar consciente para colaborar con el procedimiento? No. Almudena. No es necesario, no. Sí, realmente no es necesario, son momentos agudos de nuestros pacientes críticos que quizás necesiten que estén sedados, inclusive relajados, y no necesariamente pues deben de estar conscientes. De igual manera lo podemos realizar en paciente sedado, relajado o paciente completamente consciente o pacientes que tengan un RAS de -0 o que lo tengamos con una pseudoemergencia consciente. Exacto. Es independiente, sí. Es independiente. No sé si María Elena quieras complementar algo al respecto. Incluso egoístamente el paciente sedado, incluso relajado, vamos a tener menos problemas con el catéter. Porque vamos a evitar que gire la cabeza o que tosa o que incluso se intente levantar. O sea, vamos a tener menos problemas de presiones. Cuanto más sedado esté y más crítico, entre comillas, la técnica va a ir con menos parones. Quieras que no, cuando el paciente empieza a despertar sin querer, dobla o se le olvida dónde está, un poco todo el desconocimiento del entorno, la agresividad de las técnicas que les hacemos, de los tratamientos. Si están sedados, muchísimo mejor, pero desde luego ni es contraindicación ni es obligatoriedad. Hay que adecuarse a la fase en la que está el paciente. De acuerdo. Tampoco impide la terapia hacer cambios posturales. Quiero decir que no, o sea, yo pondría como dos cosas diferentes, ¿no? Terapia y tratamiento del paciente lo más independiente que se pueda, ¿no? No tiene por qué ulcerarse un paciente con terapia depurativa, no tiene por qué estar confinado a una sola postura, ¿no? Quiero decir que todos los cuidados que sabemos todos deben estar absolutamente bien combinados, ¿no? Con este tipo de terapias, ¿no? De acuerdo, sí. Digamos que podemos concluir que es un paciente que vamos a darle un manejo integral, un manejo holístico, independientemente de los diferentes requerimientos, sean múltiples vasopresores, múltiples fármacos, múltiples terapias, damos de acuerdo a la individualidad y al cuidado que nuestro paciente en su momento y en su fase de su proceso crítico se encuentre pues, para sí mismo responder. Gracias. Aquí hay otra pregunta, la realiza Constanza, y la pregunta es, ¿ustedes utilizan la fracción de filtración como parámetro de modificación de la terapia para aumentar la duración del filtro? Sí, excepto en el citrato, que no hace falta calcularlo, porque aunque la bomba de esa... Bueno, Elena, igual quieres contestar tú. No, lo estás haciendo bien. No, o sea, podemos hacer tanto diálisis como convección haciendo citrato, ¿no? O haciendo heparina, anticoagulación con heparina o sin heparina o sin anticoagulación ninguna, ¿no? Pero está claro que si la terapia es convectiva, si hacemos líquido de reposición con el objetivo de aumentar la presión transmembrana, si no estamos usando citrato, hemos de calcular la fracción de filtración siempre. Si estamos usando citrato, no, porque el citrato condiciona la velocidad de la bomba de sangre.
Entonces, si vamos a aumentar la bomba de sangre para disminuir la fracción de filtración, citrataremos excesivamente al paciente y lo dañaremos. Con lo cual, en el tratamiento con citrato, la fracción de filtración no se calcula. Además, con la anticoagulación con citrato, la técnica más usada, por lo menos aquí a nivel estatal, es la diálisis. Y la diálisis no influye en la fracción de filtración, no tiene valor propio. Pero siempre que estemos en técnicas convectivas, lo que está diciendo Almudena, lo importante sería refrendar ese riñón y que la fracción de filtración no tenga valores mayor de 20-25%, con lo cual lo único que vamos a poder adecuar es la velocidad de la bomba de sangre, porque la parte del tratamiento médico es algo que no deberemos influir porque es lo que corresponde a ese paciente. Pero la bomba de sangre, siempre que tengamos un catéter adecuado, lo deberíamos adecuar para que esa fracción de filtración esté en rango. Listo, muchas gracias. Acá hay otra pregunta que la hace Jorge Iván. Nos pregunta, ¿qué cuidados de enfermería se pueden dar a los pacientes con terapias de reemplazo renal que, a pesar de utilizar citrato, se coagulan muy rápido los filtros? Es que no se os van a coagular. Si usáis citrato calcio y tenéis un mínimo de experiencia en los circuitos, vais a ver, y la gente que lo estéis usando lo podréis expresar igual que nosotras, es que no se coagula. Y los cuidados, aquellos que requiera el paciente. O sea, los cuidados al paciente crítico no van determinantes en que estemos con un tipo de anticoagulación o con un tipo de terapia sustitutiva quizás de nuestro riñón, aunque lo podemos usar para quitar agua o para otra cosa. Vamos a hacer los cambios posturales que necesite, la higiene cuando lo necesite, todos los cuidados de enfermería que el paciente necesite, y como herramienta adicional tendremos un monitor cercano, pero no va a influir. Y cuando uséis la anticoagulación con citrato calcio veréis como nosotros que los circuitos no se coagulan. Aquí, si me permites, Elena, claro, dale, Almudena. Ha habido, o sea, esta es la tónica general, por supuesto, o sea, no se coagulan, es que no se coagulan y duran muchísimo, pero hemos tenido nosotros, fíjate, casos que están descritos en la literatura como casos aislados, y hemos tenido 4 casos a lo largo de una experiencia de 7 años. O sea, es un tanto, digamos, muy bajo, un tanto por ciento muy bajo. Pero sí que se han presentado pacientes, concretamente pacientes sépticos, muy acidóticos de base, con nutrición parenteral, que quizá impactaba en el filtro. Bueno, ahí con farmacia estuvimos haciendo elucubraciones, ¿no? Y lo único que encontramos descrito es digamos que donde se asocia el citrato es un lugar en el espacio de algunas células donde se asocia el citrato y estuviera ocupado ese lugar. No recuerdo cómo se llama ese lugar, no lo puedo repetir porque no me acuerdo, pero está descrito en la literatura que hay casos en que el citrato no es del todo efectivo. Entonces, si la pregunta va orientada a cuidados de enfermería cuando el citrato no es efectivo, no hemos de pensar en cuidados de enfermería, es que el paciente no responde en ese caso, ¿no? Entonces, si el paciente no responde, no responde. Podemos cuidar el catéter, podemos cuidar las alarmas, hemos de ser prontos en ir a las alarmas, hemos de ser muy cuidadosos en la fracción de filtración si está en convección, hemos de poner todos esos 10 tips que describe Ian Balvin en su artículo, los hemos de cuidar mucho, pero el paciente no es respondedor, lo tenemos bastante difícil. Y recordamos también la gran complicación cuando el paciente tiene un hígado, disfuncionante. O sea, si el paciente anda con un hígado quilicolo, pues posiblemente, lejos de poder metabolizar el aporte de citrato, que es importante, lo que vamos a hacer es generar una acidosis y meterle más en un momento complicado para el paciente. O sea que necesitamos un buen hígado en el paciente crítico. Esa es la
bueno, pues piedra angular que tiene un poco este tipo de terapia. Si el paciente no es un hígado funcionante, vamos a tener quizás problemas, no va a responder al citrato y en todo caso el citrato va a todavía agravar un poco más su situación hemodinámica. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente tenemos que pues, mirar si el paciente definitivamente no responde, tenemos que pues, hacer todo ese análisis de cuál es la condición del paciente y finalmente definir qué paso seguir allí, pero pues eso no limita, como lo comentó Almudena, los otros cuidados en torno al manejo del catéter y los otros requerimientos del paciente. Tenemos una pregunta de David y nos dice, en pacientes que por su condición clínica y que requieren anticoagulación sistémica con heparina, ¿también se hace necesario la anticoagulación del circuito con el citrato o con la anticoagulación sistémica es suficiente? La anticoagulación sistémica en los pacientes es preventiva, o sea, el que nosotros aportemos heparina en nuestros pacientes es para evitar otro tipo de complicaciones, como puede ser pues trombosis a cualquier nivel y otro tipo de complicaciones. Esa es la que corresponde a un paciente que está inmóvil, en una situación crítica y que no tiene nada que ver con el requerimiento que al sacar todo ese volumen sanguíneo en un circuito extracorpóreo, ponerlo enfrente de una membrana que va a ser un material desconocido y que va a reaccionar con él, todo lo que desencadena y que nosotros queremos evitar que el circuito se nos, bueno, pues que se nos coagule, vamos a hacer la anticoagulación regional. Por un lado va a tener el citrato calcio nuestro circuito hemático, pero el paciente va a necesitar de su heparina como prevención para otro tipo de complicaciones. Vamos a tener que seguir poniendo heparina en nuestros pacientes independiente de a qué velocidad o en qué fase estemos de la anticoagulación regional de nuestros circuitos. Nosotros aquí por lo menos se pone lo mismo. Almudena, ¿tienes algo que agregar? Sí, es lo que dice Elena. O sea, de hecho, las guías clínicas, las guías CADIGO que ha dicho Elena antes, hay un capítulo, me parece que es el capítulo 5, que habla de la anticoagulación. Y dice más o menos estas palabras. Tiene varios apartados y uno de ellos dice que si el paciente tiene aporte de heparina por las causas que ha dicho Elena, ¿no? Por una trombosis, por lo que sea, por una válvula mecánica, lo que sea, en principio no necesita más aporte, ¿vale? Pero si no es suficiente, es decir, si un paciente que está en rango de anticoagulación de 2.5, lo que necesite su rango de anticoagulación para su válvula o su situación concreta, si está en rango no tiene por qué ser más anticoagulado o más aportado porque lleva un circuito extracorpóreo. Pero es verdad que a veces nos encontramos que, como decía Elena, que por reacción a las membranas o a los fungibles, pues se va formando fibrina en los cazas y en los circuitos y cuesta, ¿no? Y no nos atrevemos a aumentar ese rango de INR o de lo que se calcule para ese paciente porque ya está alto, ¿no? Y puede sangrar el paciente. Con lo cual, cuando le interponemos además un circuito extracorpóreo, estaría indicado ponerle citrato, ¿no? Aseguramos la anticoagulación sistémica del paciente y aseguramos la permeabilidad del circuito extracorpóreo, ¿no? No está contraindicado una cosa con otra. Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta también relacionada un poco con la tromboprofilaxis y sobre todo cuando utilizamos aquella tromboprofilaxis mecánica. La pregunta la hace Erika. Primero, también tenemos muchas felicitaciones y por las excelentes participaciones y las excelentes conferencias. La pregunta de Erika es puntualmente, en paciente crítico adulto que solo tiene tromboprofilaxis mecánica, ¿solo sería purgar el circuito con heparina o con citrato? ¿Cuál sería mejor? No sé si entiendo bien la pregunta. Que tiene una profilaxis con heparina, entiendo, por una válvula mecánica. Mecánica, con las vendas o mecánica medias de compresión. Perdón, que no tiene anticoagulación. Ahora en las recomendaciones de las guías CADIGO, la última recomendación es que a nada que se tenga
un poquito de experiencia, recomiendan anticoagular con citrato calcio. Pero sí que desde luego tiene que ser una experiencia, o sea, no tiene que ser algo impuesto en una unidad, sino que necesitaríamos un poco de formación por parte de enfermería, un parte de formación por parte médica. Aquí estamos todos de la mano y vamos a caminar siempre hacia el paciente y en mejora de los cuidados hacia el mismo. Y desde luego la recomendación es el uso, pero siempre que partamos de una experiencia o de una adecuada formación del personal. Parece ser que las recomendaciones van por el citrato calcio más que por la heparina, que se lleva haciendo múltiples años. Y de hecho, el anticoagulante más usado es la heparina, porque necesitamos de experiencia para dar el salto a la anticoagulación con citrato calcio. Listo, de acuerdo, muchas gracias. Y ya para ir cerrando, tenemos otra pregunta de Norma Ochoa, nos dice... quería como pronto profundizar un poco en las complicaciones más comunes y esperadas que se tuvieron con la administración del citrato. Creo que María Elena nos había comentado algunas, no sé si de pronto, aparte de las que mencionaste, existen otras complicaciones esperadas con la administración del citrato. Bueno, muy importante sobre todo las analíticas sacadas al paciente una vez que está todo bien colocado, que estamos aportando en su zona el citrato, en su zona el calcio. Luego, un exhaustivo control de las analíticas, sobre todo en las primeras horas, en esas hacer analíticas cada 6 horas y en función a las tablas que nos aporten los diferentes casas comerciales, un ajuste que aquí se hace enfermería, un ajuste tanto del citrato como del calcio. Y con todo ello, si seguimos las recomendaciones de las casas comerciales, las complicaciones son mínimas. Y una vez que tengamos bueno, pues algún tipo de complicación con esta anticoagulación, lo que tenemos que tener claro es que también la podemos parar en cualquier momento y pasaríamos a tener una hemodiálisis tradicional en el momento en el que cambiemos el líquido de diálisis, o si en un momento dado tenemos una inseguridad o ha pasado algo, es algo que se va a poder parar y que su efecto dura muy poco en el tiempo. Entonces yo complicaciones como tal, pues los no respondedores, un poco lo que yo en bibliografía he leído, pero que no hemos tenido. Quizás es que Almudena maneja un volumen muchísimo más alto de pacientes, su hospital es muchísimo mayor y muy referente en Barcelona, y el nuestro es un hospital, nosotros somos una ciudad pequeñita y entonces también nuestra N, nuestro paciente, nuestro número de paciente es menor que ella. No sé ella si han tenido otro tipo de complicaciones. Bueno, sí, básicamente lo que hemos visto, algún paciente en alcalosis, más que acidosis, alcalosis. Sí, eso sí. Y entonces, porque bueno, nosotros tenemos un algoritmo de actuación que incluye que si el paciente está en acidosis le aportamos bicarbonato y corregimos la acidosis y ya, y normalmente se equilibra. Pero la alcalosis es un poco más compleja porque si necesitamos la anticoagulación con citrato y para mantener el circuito permeable necesitamos un rango de calcio bajo, necesitamos ese citrato, con lo cual si estamos en alcalosis quiere decir que hay buen metabolismo hepático, pero estamos aportando demasiado citrato. Entonces, ¿cómo jugamos con eso? Entonces, en la curva del pH, como había comentado Elena, el pH y el bicarbonato, lo miramos cada 6 horas, de forma que disminuimos el aporte de citrato a razón de bajar el flujo sanguíneo. Es decir, si empezamos en una ratio de citrato con sangre a 3,5 milimoles litro de sangre y eso lo necesita el paciente para mantener un rango de calcio bajo, pues manteniendo ese mismo rango de 3,5, pero bajamos la bomba de sangre ligeramente, un 20% solemos hacer. En vez de 100, pues hacemos un 80 mililitros minuto. Y de esa manera, bajando
la velocidad de la bomba de sangre, bajamos indirectamente el aporte de citrato al paciente, con lo cual el metabolismo hepático entra en esa disminución, en menos aporte de bicarbonato al organismo, con lo cual intentamos frenar de esa manera la alcalosis, ¿no? Menos aporte de citrato, menos metabolismo hepático relacionado con eso y menos aporte de bicarbonato. Lo que no y tenemos si la urea, que olvidar... perdón, lo que si no la urea tenemos o que la olvidar creatinina, si la urea es o que la todos... creatinina es tan alta, entonces subimos el líquido de diálisis y con eso barremos el bicarbonato. Serían las dos estrategias. Perdona, Elena, que te he cortado. Sigue, No, Elena, no te no, preocupes, que sigue, lo Elena. único que sepáis que todos los monitores nos van a facilitar. Es decir, en el momento en el que nosotros bajamos la bomba de sangre, no tenéis que pensar, ahora que tengo que bajar, sino automáticamente en cuanto tú modificas un valor, los monitores ajustan el resto de perfusiones para evitar complicaciones con este tipo de anticoagulación. Si tú modificas la velocidad de la bomba, automáticamente el citrato se modifica y hay un pequeñito ajuste en el calcio. Si de pronto modificamos la diálisis, automáticamente se va a modificar la perfusión del calcio. Pero todo lo van a hacer los monitores para facilitarnos y sobre todo prevenir cualquier complicación en estos pacientes. Eso ha sido el gran avance, el gran salto por el que se ha lanzado a este tipo de anticoagulación, porque si no hasta ahora o configurar todas las bombas con las que estamos trabajando podía ser un poco complejo. En cambio, cuando la industria se ha puesto las pilas y ha favorecido el resto de terapias como tal y ha ajustado todas estas bombas, pues ahora realmente es sencillo. Entonces, viendo un poco la tendencia, lo que nos comenta Almudena, vamos a poder activar o bien disminuyendo la bomba de sangre o favoreciendo, aumentando el líquido de diálisis. Pero los monitores y todo nos los van a ir ayudando y van a ir facilitando que trabajemos con este tipo de anticoagulación. Ay, muchas gracias por sus aportes. Vamos ya con la última pregunta. Nos hacen referencia sobre las transfusiones. ¿Las transfusiones de hemoderivados se pueden realizar durante la terapia continua o se debe suspender la terapia mientras se transfunde? ¿Almudena? ¿Almudena? Lo que nosotros no hacemos es utilizar la máquina de continua para hacer la transfusión dentro del circuito de la máquina, ¿sí? No sé si va por ahí la pregunta. Si tenemos otra vía central o otra vía periférica por la cual puedes poner una transfusión, como puedes poner una droga vasoactiva o puedes poner cualquier otra cosa. No, es absolutamente independiente. Nosotros lo mismo. Si el paciente necesita una transfusión, al paciente se le transfunde y es independiente, forma parte del tratamiento, algo que requiere, con lo cual no está para nada contraindicado. Quizás, además, por las coagulaciones continuadas de los filtros y que conllevaba, además, que teníamos que transfundir y en múltiples ocasiones a los pacientes. Sí, de acuerdo, comparto la experiencia con usted, lo que nosotros también trabajamos acá en San Ignacio. Si nuestro paciente requiere la transfusión, utilizamos principalmente vías periféricas, accesos venosos periféricos para transfundir al paciente, y si es imposible, pues ya nos vamos con la utilización, teniendo todas las precauciones para poder utilizar una de las vías del catéter central, pero sí, no utilizamos, digamos, que la terapia para transfundir allí a nuestro paciente. Pues Almudena y María Elena, creo que hemos hecho una aclaración a muchas dudas de nuestros participantes. Muchísimas gracias por todos sus aportes. De verdad que cada vez que nosotros desde la red realizamos esas actividades, siempre salimos muy contentos, muy satisfechos, porque pues, realmente logramos un gran aporte al conocimiento y a la formación de nuestros enfermeros especialistas o nuestros enfermeros con experiencia en las unidades de cuidado crítico. Muchísimas gracias y gracias a nuestros participantes también por estar conectados con nosotros a esta hora.
Y unas muchísimas gracias y extendemos un abrazo muy fuerte a nuestras conferencistas, Almudena y María Elena. De verdad que mil gracias por participar con nosotros. De parte de la profesora Diana, un abrazo, muchísimas gracias. Pero pues Dianita se excusó y pues está ahorita en clase. Entonces, de verdad que un abrazo desde Colombia para todas ustedes allí, igual para nuestros participantes. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Hasta la Muchas próxima. gracias. Adiós.